Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Muy bien, pues vamos a orar y vamos a analizar el texto. Señor y Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra, porque a través de ella podemos crecer en tu gracia, en tu conocimiento. A través de ella podemos tomar decisiones para que nuestro carácter sea lo que tú quieres. Y te rogamos, Señor, que nos dirijas en esta tarde, que podamos escuchar tu voz y podamos tomar decisiones para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Señor, guíanos a través de tu palabra, haznos oír tu voz y ayúdanos, Señor, a poder crecer en tu gracia. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a tomar nuestro lugar y tomé la decisión, porque la semana pasada no hablamos acerca de la natividad, pero creo yo que aún se vale en estos tiempos hablar de la Navidad, porque al final nadie sabe el día que nació nuestro Señor. Algunos dicen que fue en diciembre, otros dicen que fue en septiembre, otros dicen que fue el 6 de enero, otros dicen que fue el 20 de marzo, otros dicen que fue el 29 de abril. Nadie sabe de alguna forma con exactitud, ¿verdad?, qué día nació. Y tan así que estamos celebrando el 2021, pero aún así Jesús nació el 4 antes de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia nos da siempre históricamente razones para poder comprender de una manera paralela al mundo secular el mundo espiritual. Y este capítulo es uno de ellos. Dice que aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y Augusto César es el segundo César de Roma. Este sería Antonio, y este sería el segundo de 12 Césares que había, y este dice que mató a más de 300, ¿verdad?, del Senado. Era un hombre duro, era un hombre realmente hacía su voluntad, y él había alcanzado el título de Augusto, ¿verdad? Era el supremo, era el que había alcanzado casi la gloria. Y este quiso saber cuánta gente le servía, ¿verdad? Y era de alguna manera caprichoso, y decía que cada quien tenía que ir al lugar de su origen. Es decir, en el caso de los judíos tenían que ir a sus tribus, y en el caso de los demás tenían que ir a donde pertenecían sus padres, para que de alguna forma pudiera tener un control con mayor exactitud de lo que estaba en el mundo conocido en aquel momento. Dice el verso 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y los anales históricos nos dicen que Cirenio gobernó en dos ocasiones. Uno, el 6 al 4 antes de Cristo, y después del 6 después de Cristo al 9 después de Cristo. Entonces, este censo se hizo aproximadamente al final del mandato de este gobernador de Siria, para que de alguna manera se pudieran concordar las fechas del nacimiento de Jesús. Verso 3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Belén quiere decir casa de pan, y algunos llegan a decir que es casa del alfarero, pero las versiones, digamos, más exactas dicen que es casa de pan. Ahora, si usted se da cuenta, María ya está embarazada.
aproximadamente tendría ya para estas fechas, según esto, unos 6 meses. Le voy a decir por qué. Porque eran unos 170 kilómetros que tenía que recorrer de Nazaret hasta Jerusalén. Ahora, es la misma cantidad de kilómetros que hay de aquí a la Ciudad de México. Nosotros si nos vamos en un autobús, ¿verdad? Si bien nos va, llegamos en unas 3 horas, ¿no? De Puebla a México, unas 3 horas por el tráfico y la entrada a la Ciudad de México, las casetas, etcétera, etcétera. Si no hay ningún accidente, ¿verdad? Llegamos más o menos entre 2 y 3 horas, depende del tránsito que hay. Ahora, esto lo iban a hacer a pie, en un burrito y con una mujer embarazada. Este viaje más o menos oscila en 3 meses. Claro, caminan unos kilómetros, descansan, caminan otros kilómetros, descansan, después viene la noche y a dormir. Y así, cada día, unos kilómetros, descanso, kilómetros y dormir. Y era así. Entonces, era un viaje aproximado de unos 3 meses. No era un viaje sencillo y menos para una mujer embarazada que estaría llegando prácticamente en el término de la gestación, a los 9 meses, a punto de nacer. De hecho, llega casi con dolores de parto y ustedes conocen la historia de que no había lugar en el mesón, no había lugar. ¿Por qué? Porque se había reunido tanta gente que había venido. Ahora, también esto nos muestra cómo Dios protegió a José y a María. ¿Por qué? Porque los sacó de su ciudad natal, allí donde José tenía su taller de carpintería, y los sacó para viajar durante todo este periodo, porque ya para aquellos momentos la tensión era grande con José y María, porque María había salido embarazada antes, porque dice que estaba desposada, todavía no la había tomado como la novia, sino era la prometida, y acuérdense que estaba un año, ¿verdad?, desposada, y después llegaba el novio, la tomaba y la llevaba a su casa. Durante ese año se hacían todos los preparativos para la boda. Es contrario a lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad, donde somos esposos después que nos casamos. Allá es al revés, son esposos en el prematrimonio y ya después son novios en el casamiento. Por eso cuando dicen arriba los novios, es mejor dicho que arriba los esposos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el término bíblico. De hecho, la novia de Cristo o la esposa de Cristo es la iglesia, y un día la va a desposar y va a ser la novia en las bodas del Cordero. Entonces, esto pues tiene mucha enseñanza respecto a lo que va viviendo José y María. Ahora, también esto, para que se cumpliese la profecía, ¿se acuerdan? Miqueas. Y tú, Belén Efrata, la más pequeña entre las ciudades de Jerusalén, ¿se acuerdan? Es Miqueas 5:2. Y si alguien lo puede encontrar rápidamente, por favor, si lo puede leer, Miqueas. ¿Miqueas qué? 5:2. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando del Mesías prometido que nacería en Belén. Por eso, de alguna forma, como Jesús era Jesús de Nazaret, los fariseos, los saduceos y todos los demás decían, de Nazaret puede salir algo bueno. De hecho, Natanael fue lo que dijo, uno de sus discípulos decía, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Porque no estaba
visto en la palabra del Antiguo Testamento que surgiría de Nazaret, aunque nazareno sería llamado, pero nacería en la ciudad de David. Otra de las cosas que se han visto tanto en Mateo como en Lucas, en la genealogía de Jesucristo, es que son tanto María como José son descendientes directos del rey David. Por lo tanto, su hijo sería digno, pretendiente al trono. Pero esto no lo determinaba hombre, sino Dios. Dios había establecido de esa manera. Y mire, no fue tanto Augusto César, sino fue Dios que le dijo lo que tenía que hacer. Recuerde que el corazón del rey está en la mano de Dios. Y los gobernantes hacen lo que Dios quiere que hagan. Así que por eso también dice la Biblia que debemos someternos a todos los gobernantes. Debemos de alguna manera obedecer mientras no nos hagan hacer cosas en contra de la palabra de Dios. Verso 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice desposada, es decir, que todavía no era un matrimonio legítimo, todavía faltaba para ello. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había urgencia, el niño tenía que nacer, estaba en dolores de parto. Entonces yo me imagino, y mucha gente se ha imaginado, la desesperación de José de buscar algún lugar donde dignamente pudiera nacer su hijo, en un lugar salubre, pero no lo encontraron y ellos fueron a un pesebre, y un pesebre está en un establo, porque el pesebre es el comedero del buey. Y ahí dice que le pusieron paja y lo envolvieron en pañales. Este es el punto. Ahora, estamos de alguna forma en estos tiempos en temporada navideña. Pero, si usted a la temporada navideña le quita todo aquello que no hubo en la Navidad primaria, la primera Navidad y la única Navidad, si usted le quita los adornos, el árbol, la cena, si usted le quita todo lo que hay, ¿con qué se queda? Con nada. No hay nada, ¿verdad? No hay nada, no hay reunión, no hay celebración, no hay cena, no hay nada, porque eso no es la Navidad. De hecho, la Navidad no se nos ha mandado a celebrarla. ¿Sabe que la Navidad se promulgó allí por el año 1034 y allí muchos no estuvieron de acuerdo porque fue la iglesia romana la que quiso quitar el solsticio de invierno, la celebración del gran sol y Saturno, y pusieron la Navidad allí el 25 de diciembre. Y mucha gente no estuvo de acuerdo en celebrar esta cosa. Hubo muchos problemas al principio. Pero después, en el año 1224, San Francisco de Asís es el que realmente empieza a promulgar la celebración de la Navidad. Y es desde entonces que la Navidad se celebra. El primero que prendió un árbol navideño se dice que fue Martín Lutero. Y sin embargo, no es algo que tengamos que hacer. Ahora, no estoy diciendo no ponga árbol o sí ponga árbol, no estoy diciendo está mal todo, porque creo que al final debemos de aprovechar esta celebración para hablar de Jesús. Jesús nació. Jesús nació en un pesebre. Jesús nació de una manera milagrosa. Jesús al nacer cumplió toda la profecía. Pero hay algo importante aquí en la Navidad. Jesús dejó de ser niño. El niño creció. El niño está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. O sea que ya no es un niño.
es un anciano de días como lo presenta el Apocalipsis. En su primera venida vino como cordero manso. En su segunda venida vendrá como león. En su primera venida, Él se despojó de su gloria. En su segunda venida, Él vendrá con toda su gloria a juzgar a su pueblo. Así que, de alguna forma, debemos comprender que la Navidad nos sirve para recordar que el Señor vino a esta tierra, pero Él está en el cielo y Él reina. Una de las cosas que nos debe recordar la Navidad es que Él se hizo carne para morir por nuestros pecados. La Pascua, de alguna forma, tenía un significado especial porque el cordero no era un cordero cualquiera. Por eso Jesús se enojó cuando fue al templo y encontró un corral donde vendían aves y toda clase de animales para ser sacrificados. Porque el cordero pascual era un cordero que tenía que ser criado en casa, era un cordero doméstico con el cual la gente se encariñaba. Le daba de comer, lo sanaba si tenía alguna enfermedad, lo cuidaba, ¿verdad? Y era parte de la familia ese cordero. Y al final, ya cuando tenía al año, tenía que ser llevado y ser sacrificado. ¿Y sabe qué? Se sentía un dolor por ese cordero. Se sentía algo que se estaba yendo de uno, porque era parte de uno. Pero se les hizo fácil, dijeron, no traigan su cordero, acá se los vendemos. Y de alguna forma esto cambiaba todo el sentido de lo que era el cordero pascual. Por eso cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sería el único que puede quitar el pecado. De hecho, en Apocalipsis capítulo 1, el verso 5, dice que Él nos lavó con su sangre. El único detergente o quita pecado es la sangre de Cristo. Nadie puede perdonar pecados sino Dios. Y Dios lo hizo a través del unigénito, a través de Cristo, a través de su sacrificio. Por eso es que tenemos que amar ese sacrificio, esa sangre derramada. Por eso es que nuestra vida tiene que cambiar, porque nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz. No fue el pecado de los sacerdotes, no fue el pecado de los fariseos, de los saduceos, o el pecado de los romanos, o el pecado de Israel que llevó a la cruz a Cristo. Fue nuestro pecado, porque Él murió por todos los pecadores. Y el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y yo creo que nosotros, cada uno, debe ponerse en primera fila de pecadores. ¿Saben? Aquí no hay más santos ni más pecadores. Todos somos pecadores separados de Dios. Y por su gracia es que somos salvos, no por nuestras obras. Verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es la misma noche que nace Jesucristo. Así que los pastores y los reyes de Oriente, los magos, mejor dicho, los magos de Oriente, no son en el mismo evento. Es decir, así que si usted ve una película donde llegan los pastores y luego llegan los reyes magos, entre comillas reyes y entre comillas magos, porque realmente eran astrólogos, médicos, estudiosos de la ciencia, y por eso se les llamaban magos, ¿verdad? Porque llegaba uno con uno de estos magos y le decía, me duele la cabeza, y le decía, tómate estas hierbitas y magia, ¿verdad? La gente en la antigüedad veía eso. Nosotros ahora sabemos que es medicina, pero en la antigüedad el mago tenía la facultad de médico, y entonces uno tenía el estómago inflamado y no se le quitaba con nada, y el mago le daba un remedio y decían, pero realmente lo que querían decir era un conocedor de las ciencias. Por eso llegaba al título de mago, pero tenía que ver con la magia que conocemos, oculta y negra y
prohibida por Dios. Así que había pastores en aquella época. En el mismo evento de nacimiento, verso 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Y este es el Evangelio. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, fíjese, va con los pastores, los ángeles, el extracto más humilde de la sociedad, y allí les dice, ha nacido el Salvador del mundo. Y este dice, es el Salvador. Y después les da una señal: lo hallaréis envuelto en pañales en el pesebre. En el pesebre. El rey había nacido, y no nació en el palacio, sino que nació en un pesebre. Y de alguna forma esto era impactante para muchos, y de alguna forma también descreditaba cómo un rey nacería en un lugar tan insalubre. Pero eran los planes de Dios que de alguna forma muchas veces están en contra de nuestros propios planes, del plan del hombre. El plan del hombre es querer hacer las cosas de una forma, pero Dios tiene sus formas y sus tiempos, y Él es soberano, y Él puede hacer absolutamente lo que Él quiera. Y dice el verso 13, repetidamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado. ¿En dónde? En el pesebre, como se les había dicho. Ahora, una cosa que también se ve en este texto es la obediencia de los pastores. Se les avisa que nació el Salvador. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron lo que estaban haciendo. No era tan importante. No se iba a volver a repetir este asunto. Había que ir a ver al Salvador. Este es el mensaje del Evangelio, que Cristo nació para salvar al mundo. Y por eso que está allí Juan 3:16, ese pasaje que es tan conocido aún en el mundo inconverso, se ve en los estadios de fútbol americano, de béisbol, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es cuando Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos ángeles habían hablado a los pastores, y los pastores creyeron y fueron a verificar el mensaje. De alguna manera nosotros, los que hemos creído, necesitamos verificar el mensaje siempre. Recuerde que después el apóstol Pablo dijo, mas si yo o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente al que os hemos enseñado, el tal sea ¿qué? Anatema, maldito. El mensaje es el mismo y no ha cambiado, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es el mismo mensaje que predicamos, y ese mensaje no tiene que cambiar jamás. De hecho, lo que hay en este libro, en la palabra de Dios, no debe cambiar. ¿Sabe? Es triste oír noticias acerca de pastores que están cambiando, ¿verdad? Ya
ya hay pastoras, cuando la Biblia dice que no hay pastoras. Ya hay allí apóstoles, cuando la Biblia dice que hay solo 12 apóstoles. Ahí ya también están surgiendo nuevos movimientos, ¿verdad? Para que usted se sienta poderoso, para que usted pueda experimentar, según ellos, el Espíritu de Dios. Y entonces nos llaman bautistas. ¿Sabe qué es lo más importante de la vida cristiana? Pues la vida cristiana. No se trata de cuánto sabes, no se trata de cuánto poder, no se trata de cuánto de alguna manera acumulas, no se trata de materialismo, se trata de lo que vives en el día a día. Si tú estás sujeto al Espíritu Santo, si tú estás haciendo la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan? En aquellos días vendrán hombres amadores de sí mismos, diciendo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, mas yo os diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco, al fuego eterno. Qué triste es que la gente piense que porque tiene una revelación, entre comillas, sobrenatural, cambie lo que dice la Biblia. Más si yo o un ángel del cielo predicar un evangelio diferente, el tal sea anatema. Y nosotros predicamos el mismo mensaje de los apóstoles, el mismo mensaje, que es la palabra de Dios, ni más ni menos. Y al verlo, dice el verso 17, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y una de las cosas que nos debe llevar la palabra de Dios es a glorificar su bendito y santo nombre. No es glorificar al predicador, no es glorificar a las personas, es glorificar a Dios, es alabar a Dios. Verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Así que este nombre no tuvieron los padres que decir qué nombre le ponemos, no tuvieron que escoger. Era el nombre que el ángel les había dicho que le pusieran: Jesús, que es Dios con nosotros. ¿Sabe? Jesús y Josué son sinónimos y de alguna manera tiene que ver con la presencia de Dios en la vida del hombre. Verso 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, después de lo que sería llamada la cuarentena, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriese matriz será llamado santo del Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ahora, ¿por qué ellos ofrecieron una tórtola, un par de tórtolas o 2 palominos? Porque eran sumamente pobres. Así que los magos todavía no habían llegado. Porque ¿qué le parece que los magos les llevaron incienso, mirra y oro, y ellos no sacaron el oro para dar al templo de Dios? Ellos dijeron: no, como dice la Escritura, no, ellos no tenían ese oro. Estoy seguro que si José y María, porque eran piadosos, hubieran ofrecido lo mejor a Dios, porque Dios no es deudor de nadie. ¿Sabe? Muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios, pero no estamos dispuestos
a bendecir. Y de alguna forma Dios lo hace de esta manera. Y Él quiere que lo hagamos de esta manera. Y por eso Él ha puesto sus preceptos, sus mandamientos. Él ha sido. No es cosa de los hombres. Es de Dios. Dios puso lo que tenía que ofrecerse en determinados rituales de purificación y también en los asuntos del sacrificio. Así que allí lo tenemos, ellos cumpliendo la ley porque eran piadosos. Verso 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, es decir, el Mesías del Señor, porque Mesías es ungido. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sabe? Aquí está el Evangelio nuevamente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los gentiles, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe? Nosotros somos gentiles porque no somos parte del pueblo judío. Sí, espiritualmente dice Romanos, dice el apóstol Pablo, que somos descendencia de Abraham espiritualmente. Pero en la sangre, si no tenemos parentesco, si no tenemos la forma de verificar que somos judíos, no somos judíos. Somos hijos de Dios. Así que la Biblia, por lo tanto, en Gálatas, el apóstol Pablo dice que no debemos judaizar, sino que debemos de ser verdaderamente seguidores de Cristo, esto es, cristianos. Verso 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Obviamente, José y María no sabían absolutamente nada, eran dos hombres mortales, piadosos, que obedecían a Dios simplemente, pero no sabían más de lo que estaba pasando. A ellos se los dijo: van a tener un hijo, punto, se acabó, y tú, José, no vas a tener nada que ver porque va a ser concebido del Espíritu Santo. Y José obedeció y no abandonó a su mujer, sino que la trajo con él. Y esto de alguna manera le iba a traer una mala fama. Porque si ustedes recuerdan, los fariseos le decían a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación, como tú, aunque ellos no sabían nada acerca de lo que Dios había hecho en María, la Virgen, que daría luz sin la intervención del hombre. Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que se cumpliese también lo dicho allí en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando la descendencia de la mujer aplastaría en la cabeza a la serpiente. La descendencia, la simiente de la mujer, y no la simiente del varón. Porque Jesús, nacido de mujer. Y este es lo que hizo Cristo: aplastar a Satanás y derrotarlo. Y tenemos un enemigo vencido, y aunque tiene mucho poder en la actualidad, pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, y como dice el apóstol Pablo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y también el apóstol Pablo dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, de alguna forma, tenemos al Santo de Dios, al Hijo de Dios, en nuestro corazón. Verso 34, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída, para ser sacrificado,
y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y esto refiriéndose al sacrificio de Cristo. Y una de las cosas que más duele ver a una madre es a sus hijos sufrir y morir en la forma que Cristo murió. Estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de 84 años y no se apartaba del templo. 84 más 7, ¿cuánto es? 91. Pero no se casó a los 0 años. Así que esa mujer tenía más de 100 años. Si se casó a los 14 o a los 16 años, tenía por lo menos 105, 110 años, Ana. Pero era una mujer dedicada a Dios, una verdadera viuda. Y dice el verso 37 al final, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Así que no hay edad para servir, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que ya estoy muy viejo. Viejos los robles, dicen por ahí, ¿no? ¿Saben? Nunca es viejo para servir a Dios. Siempre hay formas para servir a Dios. Así que no debemos de darle excusa a Satanás de no servirle a Dios por la edad. Verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Sabe? Quizás no podía cargar muchas cosas, quizás no podía recorrer grandes distancias esta mujer, quizás no podía hacer ya tantas cosas, pero una cosa que sí podía hablar, y hablar de Jesús, de este Redentor en Jerusalén. Y una de las cosas que no podemos dejar de hacer es hablar de Cristo, hablar de Cristo. Y esta época se presta mucho, porque hasta los que no creen están envueltos en la Navidad. Este es un asunto mundial. La Navidad se celebra en casi todo el mundo. Y nosotros debemos de aprovechar para dar testimonio. Si bien la Biblia no dice que debemos celebrar la Navidad, pero sí debemos de aprovechar las oportunidades para hablar del Evangelio de Cristo, que Cristo murió por los pecadores. Y que si tenemos a Cristo en el corazón, un día resucitaremos juntamente con Él. Mientras tanto, la vida cristiana sigue y nosotros seguimos. Y si estamos vivos es porque Dios no ha terminado el propósito por el cual nos creó. Por lo tanto, debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estaré con vosotros, dice el Señor, todos los días y hasta el fin del mundo. Esto es lo que nos debe recordar la Navidad, que debemos de hablar de Cristo todos los días. En toda oportunidad que tengamos, hablemos de Jesús, hablemos de Jesús, hablemos de Jesús, porque ese es el Evangelio, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a orar para concluir. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias porque un día nació Jesús en esta tierra, pero también, Señor, ha nacido en nuestro corazón. Y nos has dado vida y vida en abundancia. Señor, queremos vivir esa vida, dándote la gloria y la honra porque eres digno de recibirla, pues tuya es. Un día naciste como un cordero, pero un día vendrás como león. Naciste manso y humilde, pero vendrás con la espada de tu boca para destruir a tus enemigos y juzgar a todos. Señor, ayúdanos a estar del lado de la victoria, del lado de Jesús, obedeciéndote y haciendo tu voluntad. Señor, no somos salvos por obras, sino por tu obra en la cruz del Calvario. Ayúdanos a recordarlo cada día y que nuestra vida refleje que somos nuevas criaturas.
para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí reunidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te ruego, Señor, que tu palabra, que nunca vuelve vacía, dé fruto para la gloria tuya. Y en el nombre de Jesús. Amén.